Saludos a la querida familia del canal de mi hermano y amigo Salim Hasir, Flecha Antigua. Bienvenidos a este video en donde voy a estar entrevistando o quizá dialogando con Salim acerca de preguntas y respuestas que él me va a dar. Yo le voy a hacer las preguntas más rebuscadas que pude, pero que me interesa saber cómo las ve él. Él me va a entregar su respuesta y voy a recibir su respuesta con todo el respeto. No es un debate, no voy a contradecir nada de lo que él diga, pero aprenderé de Salim. Siempre me gusta aprender de todos y sé que Salim es un joven muy inteligente que ha hecho buenas investigaciones. ¿Cómo estás, Salim? Bienvenido a tu canal. Hola Natanael, bueno, muchas gracias por la presentación. Por aquí estamos compartiendo una vez más con estos temas que son tan interesantes y que llaman la atención a todas aquellas personas que están en proceso de búsqueda. Como tú lo has dicho, son seguramente las preguntas que me vas a hacer, nos las hemos hecho alguna vez o la gente que nos está viendo se habrá cuestionado. Y bueno, simplemente compartir nuestra visión, lo que entendemos de eso sin querer imponer nada y simplemente con la intención de que al decirlo, al exponerlo, si algo le sirvió a alguien, pues lo tome y lo demás, pues simplemente lo deja a un lado, ¿no? Gracias por esta invitación y por querer compartir conmigo una vez más. Gracias a ti por esa humildad y esa disposición siempre a servir a tu prójimo. Esta primera parte va a quedar aquí en el canal de Salim, Flecha Antigua, pero la segunda parte, que también son preguntas muy interesantes, la vamos a colocar en el canal llamado Esta es mi fe, canal que administro. La primera pregunta es, ¿crees firmemente en la existencia de Dios? Totalmente. Tengo una certeza absoluta de que existe una fuente creadora, una inteligencia creadora, un ser creador y siempre lo he sentido así, aunque en muchos momentos de mi vida pues lo dudé. Y es algo normal, ¿no? Porque en la búsqueda de respuestas te encuentras de todo y una de los conocimientos, de las cosas que yo conocí fueron los argumentos de la ciencia y del ateísmo. Muchos de esos argumentos me parecieron muy interesantes y tengo que decir que hay muchas verdades en las denuncias que se hacen desde ese ámbito, pero desde luego nunca llegué a compartir como tal el tema de la no existencia, de esa negación absoluta, porque además me pasaba algo, ¿no? Y es que en medio de esa denuncia que se hace hacia las religiones o las instituciones religiosas, que por supuesto tienen defectos, se llevaban por delante el mensaje de Jesús también. Y yo siempre comulgué mucho con el mensaje de Jesús, porque más allá de que, bueno, no pertenecí como tal nunca a una denominación cristiana, sí me llegaba el mensaje. Sentía que había verdad en él y esa parte pues del ateísmo no me cuadraba, ¿no? Que se negara absolutamente todo. Y nunca llegué a la conclusión de que no existiera un Dios. Al contrario, siempre pensé y estuve seguro de que sí existía, solo que en mi búsqueda quería comprender más cómo era, de qué tipo era, si realmente era el Dios que nos enseñaban en las religiones, que tampoco me llegaba a convencer. Mi búsqueda era algo extraña porque estaba convencido de que existía una fuente creadora, pero no me convencía ni la negación del ateísmo, pero tampoco me convencía el conocimiento que se enseña en religiones. ¿No? Habían cosas que no me cuadraban, sin embargo aprendí mucho porque yo estudié en un colegio cristiano ¿Mm? y ahí pues tomé varias bases, pero sí, tengo la certeza absoluta de que existe un Dios, de que existe una fuerza creadora y que en ese proceso de búsqueda lo iremos comprendiendo mucho más. Ok, ¿crees que Dios es inteligente, obviamente, es consciente, pero no tiene forma? ¿Qué crees tú con respecto a ello? Bueno, no tiene una forma física como quizás muchos lo podríamos haber percibido o muchos lo siguen percibiendo. Yo siento que un problema, y esto es una percepción mía, que tenemos como humanidad es el querer percibir a Dios como alguien sentado en un trono. Algunos lo verán como un anciano con barba, con corona, y tenemos una imagen de un Señor. Entonces, esa percepción de Dios nos limita en muchas cosas porque al ver a Dios como alguien, como un ser físico, por supuesto, más cercano a lo que son las condiciones humanas, las emociones humanas, al verlo así se va desdibujando la figura o la imagen de un ser divino, de un ser inteligente, consciente, de una conciencia suprema y creadora. Entonces, yo no lo percibo
como alguien físico, como alguien con cuerpo, porque yo diría que su cuerpo, si podríamos decirlo de esa forma, sería toda la creación. Es decir, la manifestación física de Dios, para mí, es la creación. Mas Él, en su esencia más pura, no tendría apariencia física, solo que el reflejo de Él, de su creación, de lo que es la misma creación, los vastísimos universos, los planetas, los soles, las plantas, el ser humano, los animales. Toda la creación es el reflejo de Él. Y ahí es donde lo podemos de alguna forma palpar físicamente. Pero lo que es Él, en esencia, no tiene forma como tal. No tiene una forma en la que lo podamos ver o tocar. Excelente. Así lo percibo yo. Gracias por la respuesta, muy, muy honesta. El panteón griego habla de muchos dioses y obviamente también los romanos creían en un politeísmo bastante firme. ¿Crees tú en un solo Dios o crees que hay posibilidad de que hayan varios dioses? Bueno, yo considero y tengo certeza de que existe una única fuente de la cual emanó toda la creación. Sin embargo, cuando la creación se gesta, las mismas creaciones fueron dotadas del mismo poder creador. Entonces me explico. Entiendo por qué algunos ancestros consideraban al Sol como un dios, porque el dios de este sistema solar es el Sol, por ejemplo. El Sol es quien creó los planetas en este lugar, es quien sustenta la vida en los planetas como el nuestro, las plantas, los animales, incluso si el Sol desaparece nos morimos nosotros también. Entonces el Sol en este sistema solar cumple un papel como si fuera el Señor y Dios de este sistema. Pero si vamos a nivel galáctico, el Sol central de la galaxia cumple el rol como si fuera el Dios de la galaxia. Entonces son co-creadores de la fuente creadora. Si vamos al Sol de la supergalaxia o del universo, hay muchos soles que sustentan la vida y hacen las veces como si fueran Dios. Sin embargo, si vamos a lo profundo de esto, existe una única fuente. Pero comprendo por qué los antiguos creían que el Sol era un dios o que el planeta Tierra era un dios, porque cumplen ese papel de creadores. Sin embargo, todos ellos proceden de una única fuente, y es la fuente creadora, la fuente de la cual emanó todo. Entonces existe una única fuente de la cual proceden todas las creaciones, que a su vez tienen el mismo rol y posibilidad de poder crear. Incluso nosotros mismos podemos crear. Alguna enseñanza, Jesús decía, vosotros sois dioses, o también en algunos otros momentos él le decía a la gente, ¿por qué se asombran por todo esto que yo hago si cosas más grandes podéis hacer? Él estaba hablando ahí del potencial creador que tenían los seres, que tenemos los seres humanos, y que bueno, lo tenemos escondido o no lo valoramos. Entonces, la primera fuente no es un Dios egoísta, por así decirlo, de que bueno, yo soy el creador y yo soy el que mando. No, es la primera fuente, pero a su vez dotó todas las creaciones para que pudiesen desarrollarse y crear también su propia realidad. Entonces ahí, en ese punto, podemos entender que existe un Dios, pero las creaciones que ese Dios creó tienen la posibilidad de ser creadoras también, como Él pues lo es. Así como nosotros somos co-creadores en cuanto a que traemos hijos a la existencia, más o menos como así. Okay. Exactamente. Es como tú le preguntas a tu hijo, tu hijo tiene un padre, pero a su vez tu hijo tiene las mismas condiciones tuyas de crear, como lo hiciste tú, pero tú eres el padre, el único. Y de ahí en adelante, pues ellos tienen, tus hijos y tus nietos tendrán la posibilidad de hacer lo mismo. Excelente. Esta pregunta no estaba entre la parrilla que te mandé, pero creo que tú la puedes responder. ¿Qué crees de la adoración? ¿Crees que Dios desea que lo adoremos? No tanto que necesite o que pida adoración, sino desea que lo adoremos, sí, no y por qué. Y en ese sentido, si crees que el Sol de pronto es el Dios de este sistema, ¿requiere adoración? Bueno, la respuesta es no, y ahora va el por qué. Hay una enseñanza de Pablo en Hechos 17 que habla de que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas no necesita nada, ¿no? Adoración de hombres ni nada de esto, porque Él es quien da. Entonces, vuelvo a lo que decía ahorita de la forma en que nosotros vemos a Dios. Si nosotros pensamos que Dios es un señor
que se molesta, que se alegra, que tiene emociones, obviamente en algún momento ese Señor necesitará atención, que nosotros volteemos nuestra mirada a Él y le pidamos o le adoremos, para Él sentirse pues querido y apreciado por su creación. Pero si nosotros comenzamos a cambiar la visión de Dios, dejando atrás la figura del Señor y entendemos que es una fuerza creadora, como una energía ser, una energía viva que sustenta la vida en todos los rincones del universo, entendemos que en esa condición no necesita absolutamente nada de nosotros, ni que le recemos, ni que le adoremos, ni se va a molestar con nosotros, ni nos va a pedir absolutamente nada. Entonces tú ponías el ejemplo del sol. El sol está todos los días, lo ignoremos o le prestemos atención, lo insultemos o le demos gracia. El sol va a ser siempre el mismo, porque el sol es inmutable. Y si el sol es inmutable, que es un fruto de la fuente creadora, pues la fuente creadora, o lo que llamamos Dios, es aún más inmutable todavía. No cambia, no se mueve, no varía su estado. Le recemos o no le recemos. Entonces, el sol, usted puede rezarle al sol y decirle, mira, no quiero que alumbres mañana. El sol no lo va a dejar de hacer. El sol va a seguir alumbrando. O si usted se le olvida a su hijo recién nacido en la mitad de la calle y está el sol de mediodía fuertísimo y usted comienza a rezar para que el sol se apague, el sol no se va a apagar. Si usted no quita a su hijo y no cuenta con suerte de que pronto haya nubes o algo que atenúen un poco el calor, su hijo se va a quemar ahí. Y el sol no tiene que ver si lo puso, lo quitó, le rezó, no. El sol cumple con su función. Porque si el sol se apaga, estaría violentando una ley para la cual él fue creado, y es sustentar la vida en el planeta y en los planetas. El hecho de que el bebé esté ahí en la mitad de la calle no es responsabilidad del sol, es responsabilidad nuestra, que en nuestro albedrío tomamos una mala decisión. Y eso es una consecuencia. Lo mismo, si el sol es así, obviamente la fuente creadora es igual, pero más pura en su esencia, porque el sol es un reflejo de la creación. Entonces nosotros vivimos en un mundo de guerras, de masacres, de injusticias, de violaciones de mujeres, de niños. ¿Cuánta gente no reza para que eso acabe? Muchísima. ¿Cuánta gente ahora mismo no está planeando el asesinato que van a hacer ahora mismo en 2, 3 minutos? ¿Cuántas mujeres no están siendo violadas en este momento? No importa lo que nosotros recemos, eso no va a parar. ¿Por qué? Porque la fuente creadora no tiene emociones humanas para inmiscuirse en nuestros asuntos. No se conmueve si están asesinando a niños, mujeres, y pareciera que estoy hablando de un ser insensible. No, es que nosotros lo percibimos así porque las emociones son nuestras, humanas. La fuente creadora no tiene emociones, las emociones son a nivel humano. Es como un árbol. Es que si usted ve que están matando a una mujer al lado de un árbol, usted cree que el árbol se va a meter, no se mete, porque el árbol tampoco tiene emociones humanas. O el sol, o las plantas, los ríos. Estamos hablando de que la creación original no se rige por emociones humanas. Somos nosotros que en ese proceso de emociones y manipulaciones que hemos vivido, percibimos las cosas así. Pero eso más adelante lo iremos comprendiendo, de que la forma en que se adore a Dios, como Jesús lo enseñaba, era en espíritu y en verdad. Es decir, las acciones que yo haga acompañadas de la verdad que vivo para ser un ser humano cada vez mejor y fiel a la creación, sujetándome a las leyes de la creación. Ahí, en esa medida, yo estaré adorando al verdadero, pero no porque Él esté esperando a que yo lo adore, sino que al estar en consonancia con la creación, yo hago parte de ella y me hago hijo de la creación y convivo con ella y me conecto a la fuente. Eso es todo, desde mi punto de vista, obviamente. Así lo percibo yo y lo he comprendido. Muy respetable. Pasemos ahorita a otro tema que también es muy importante dentro de la adoración. El judaísmo no cree en un ser, bueno, una rama del judaísmo no cree en un ser antagónico a Dios, no creen que el diablo exista como antagónico, sino que puede ser un ángel al que el Señor, al que ellos adoran, le comisiona para que haga ciertas tareas. Puede ser el ángel de la muerte, o puede ser el ángel que pruebe al hombre para que el hombre sea entrenado y crezca en todos los aspectos de su carácter. ¿Qué crees tú sobre Satanás? ¿Existe? ¿Es un ente? ¿Es un ser? ¿Sí o no?
Bueno, yo no percibo a Satanás como un único ser. Pasa lo mismo que con la imagen que tenemos muchas veces de Dios. No creemos que Dios es un señor y que Satanás es alguien también. Cuando hablamos de Satanás, de esa fuerza opositora al bien, yo lo percibo más como una agrupación de humanidades que en un punto determinado en la existencia eligieron un camino equivocado, se desviaron del camino correcto. Entonces, esas humanidades se pervirtieron a tal punto que se desconectaron de la misma creación y comenzaron a degenerarse, a destruirse, tanto ellos como raza y a sus planetas. Esas humanidades comenzaron a invadir mundos y a contaminar esos mundos con su vaho, con su proceso de oscuridad, hasta llegar al nuestro hace cientos de miles de años. Esto está denunciado en muchos documentos antiguos cuando muchas culturas hablan de visitantes que venían de las estrellas. Y esos visitantes tenían características similares en todas las culturas. Y por lo general enseñaban a los seres humanos cosas negativas, cosas que iban en contra de la naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de esas fuerzas que influyeron en el tema de la humanidad terrestre, es lo que nosotros hemos llamado el diablo o Satanás. Normalmente nosotros vemos a Satanás como un reptil con cachos, cola, bastante negativo, odioso, totalmente destructivo. Y esa imagen la tenemos porque los seres que interactuaron con nuestros ancestros tenían esas características. Eran reptiles, muchas de esas razas, eran regresivos, hostiles. Y claro, las leyendas en distintos puntos del planeta se fueron difundiendo en que muchas personas veían a estos seres con esas características. Entonces se comenzó a formar una idea de que en el planeta había un ser que aparecía que tenía esas condiciones, reptil, con cachos, con cola, negativo, y esa imagen se comenzó a hacer desde la antigüedad. Pero se creyó que era un personaje y no era un personaje, eran muchos, eran razas que invadieron aquí y se hicieron pasar por dioses. Entonces, cuando Apocalipsis 12 habla de que el dragón fue arrojado a la tierra porque perdió la batalla en el cielo con Miguel y sus ángeles, y dice que ese dragón que cae aquí con sus ángeles es lo que la humanidad conoce como el diablo, la serpiente antigua y Satanás. Y el dragón vino con una organización de ángeles. El dragón no es un ser mitológico. El símbolo que utiliza Apocalipsis para denominar a esa organización es por las características que ellos tenían. El dragón es reptil, el dragón es hostil, bota fuego, tiene furia, ira, y esas son las condiciones de esa rebelión, de esa organización que cayó acá. Entonces, el diablo no es un ser, es una raza o un grupo, una agrupación de seres hostiles que cayeron aquí hace mucho tiempo. No vive en un infierno hipotético, no se le aparece si usted está haciendo lo malo o lo invoca con la estrella esta de 5 puntas y prende velas en la noche. Claro, usted ahí puede invocar entidades, pero no se le va a aparecer el diablo ese que nosotros aprendimos desde niño. El diablo es la organización negativa, la fuerza opositora. Todo el mal que nosotros vemos reflejado en el planeta es el resultado de la influencia de esas razas en la humanidad terrestre. Son seres físicos con alta tecnología que llegaron, influyeron en nosotros. Pero no hay un ser en un infierno sentado en un trono de tinieblas esperando castigarnos. Esa imagen, pues, que aparece por momentos infantil, no existe. Existen fuerzas contrarias a la vida, eso sí existe. Y eso es lo que nosotros llamamos el diablo, la fuerza negativa. Así lo percibo yo y lo percibo por las investigaciones y distintas leyendas de culturas ancestrales que hablaban de la visita de estos seres. Son seres físicos, pero pueden tomar forma espiritual también. Pueden poseer Son, a alguien. sí, lo que pasa es que la invasión ocurrió en 2 dimensiones. Una es la física y otra situación que ellos trajeron es una situación donde trajeron una dimensión energética cuando ellos vinieron acá. En esa dimensión energética es donde habitan las entidades, porque ellos no son espíritu ni tampoco pueden adoptar forma espiritual. Ellos sí pueden posesar, pero no los físicos, sino las entidades que vagan en las dimensiones llamadas el Sonei y el astral. Que el dragón trajo. Sí, cuando ellos llegan aquí, ellos invaden físicamente, pero también invaden energéticamente el planeta.
Ellos traen un Bao, traen una energía contraria. Y esa energía contraria, cuando llegan aquí, lo que hacen es fortalecerla en la medida que iban enseñando a los seres humanos a cómo, pues, digamos que ofrecer nuestras energías como alimento a esas entidades. Entonces, por ejemplo, cuando los dioses del pasado pedían sacrificios de sangre, la sangre tiene una energía y ellos se alimentaban de la sangre física, pero también alimentaban a las entidades del Sonei a través de la parte energética de la sangre. Entonces era doble propósito, con lo cual lo hacían. La sangre que pedían, por ejemplo, los dioses allá en Grecia o en Egipto, también por allá en la India, no era para expiar pecados, era sencillamente para alimentar a las entidades que estaban aquí. En muchos de los templos habían piscinas donde se ofrecía el holocausto y todo esto, y estos seres se alimentaban de esa sangre por medio de la ósmosis, porque no tienen el aparato digestivo, lo tienen totalmente atrofiado. Entonces la forma de ellos alimentarse de la sangre era a través de la piel, de la ósmosis. Ellos se bañaban en estas piscinas y absorbían todos los nutrientes de los animales y en muchos casos de los seres humanos sacrificados. Y la energía que eso emanaba servía de alimento a las dimensiones que vagan en el planeta, dimensiones de baja vibración. Esas dimensiones son las que invocan los brujos, los santeros, en este tema de los viajes astrales, los mantras, todas estas ciencias ocultistas se alimentan de esa dimensión que trajo esta organización negativa que hemos conocido como el dragón o Satanás. Ese es el propósito que ellos tenían y pueden procesar cuerpo. Las entidades dimensionales, los seres físicos, que también los hay, no pueden procesar cuerpo porque ya tienen su cuerpo como tal. Bueno, pero ellos, todo este tiempo desde que llegaron a la Tierra, ¿están vivos o han muerto algunos y han dejado descendencia? Ellos son razas en vía de extinción. Es decir, ellos están vivos, aún siguen vivos porque el ser humano les da vida. Entonces, cuando ellos llegan acá con sus cuerpos físicos, eran razas físicas, esas razas tenían sus cuerpos totalmente degenerados. ¿Cómo hacían ellos para sobrevivir? ¿Cómo hacen ellos para sobrevivir? Alguna vez en una entrevista que compartió Credo Mutua, que no sé si lo has escuchado, él es un personaje de África, uno de los grandes sabios, ¿no?, de todas las culturas antiguas africanas. Él compartía en una entrevista del tema de las leyendas de esas tribus, ¿no? Y ellos hablaban de los Chitauri. Los Chitauri eran dioses reptiles, así los llamaban ellos. Y estos dioses reptiles, una de las cosas que tenían para sanar a uno de sus Chitauris enfermos era hacer un ritual. Ellos mandaban a secuestrar una joven, una mujer, preferiblemente virgen, y la llevaban a los lugares donde ellos estaban escondidos. Una vez en ese lugar sometían a la mujer a unos niveles de estrés impresionantes. Entonces, cuando el ser humano está con altos niveles de estrés, segrega cortisol en la sangre. Y también se produce una sustancia que hace algunos meses cobró mucha fama por ciertos escándalos que hubo con el tema del adrenocromo, que se deriva de la adrenalina también, y se inyecta en la sangre, al torrente sanguíneo, y esa sangre tiene una carga energética que para ellos, al consumirla, les trae sanación. Entonces, a la mujer la someten a esos niveles de estrés y una vez está en un punto de casi en shock, la sacrifican, la asesinan y esa sangre se la untan al Chitauri enfermo y él logra sanarse. Y luego, pues, ya la mujer pues muere, obviamente. Algo así como rejuvenecerse en su cuerpo. Sí, bueno, en la historia que él contaba que era que lo hacían para sanarse, porque él era un Chitauri enfermo, es decir, a punto de morir, y la única forma de seguir con vivo era robar la energía vital de un ser humano sano, de la sangre que él tenía, y eso lo sanaba. Entonces, esa historia que él cuenta de las leyendas de las tribus ancestrales de África nos ayuda a entender cómo es que ellos viven. Entonces, los dioses del pasado pedían sacrificios de sangre y así se mantenían con vida. Hoy en día ya no piden sacrificios de sangre en templos, hoy en día los sacrificios se hacen de otra forma. Los seres humanos nos matamos en guerras, el tema del sicariato, bueno, las distintas formas en que nosotros atentamos contra la vida de manera masiva es lo que alimenta estas entidades. Sin mencionar la cantidad de seres humanos desaparecidos a nivel mundial, que son cifras escandalosas, y uno dice, ¿dónde van a parar?
bueno, se puede entender de que muchos de ellos van a parar en bases subterráneas para alimento de estos seres. Ellos viven gracias a nosotros. Si nosotros dejamos de existir, ellos mueren porque están en degeneramiento total. Solo nuestra energía los mantiene con vida. Y ellos lograron sobrevivir mucho tiempo antes de llegar acá porque invadieron otras humanidades. Una vez las destruyeron, llegan acá. Y aquí, bueno, siguen el mismo proceso. O sea que de Algunos alguna manera denuncian. no quieren que nos extingamos, de alguna manera nos sostienen también para seguir en el juego. Claro, claro, no les conviene destruirnos por completo, aunque su naturaleza es el caos y la destrucción. Ellos tarde o temprano van a querer destruirnos el planeta y la humanidad porque es su naturaleza. Nos sostienen por un tiempo hasta que, bueno, no sé, ellos dentro de sus propósitos oscuros lo determinen, pero si nosotros no salimos de esta situación, lo más seguro es que intenten destruir el planeta y la humanidad. Algunos denuncian también que los bancos de sangre como la Cruz Roja, muchos de esos litros de sangre que logran recopilar van a bases subterráneas también para alimentos, ¿no? Esto se ha denunciado y es probable que la Cruz Roja también trabaje para las élites. Pero bueno, esto es un tema extenso, pero era como para responder a tu pregunta de si ellos estaban vivos. Están vivos gracias a nosotros. Aunque yo también quería saber si algunos de ellos que llegaron murieron pero dejaron descendencia, o sea, se reproducen o pueden vivir miles de años. Bueno, ellos no pueden reproducirse como nosotros a través de un acto sexual como tal, pero lo que sí pueden hacer es reproducirse a través de la genética. Ellos logran, o lograron, porque así lo hicieron, mezclar genéticamente con la raza humana. De hecho, hay un pasaje en el Génesis que habla de que los hijos de Dios descendieron y vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tuvieron hijos con ellas. Y surgieron los gigantes de la antigüedad, varones de renombre. Entonces, ahí lo que está hablando el Génesis, esto lo profundiza el libro apócrifo de Enoc, que es antes que el Génesis, tiene más de 5.000 años anterior al Génesis. El libro apócrifo de Enoc habla de la historia de este personaje que fue llevado en el Génesis 5. Y él relata ahí quiénes son estos dioses caídos. Enoc denuncia la rebelión, denuncia la caída, les da nombre y describe lo que hicieron con la humanidad. Y él ahí amplía ese pequeño pasaje del Génesis 6, diciendo que estos seres se mezclaron con las mujeres y las mujeres embarazadas de gigantes, sus vientres se rompían y estos gigantes se comían a sus propias madres, porque eran los descendientes de los seres caídos, de lo que la Biblia llama ángeles. Pero ángel no es un término que signifique que sean buenos o que sean malos. Ángel es un término para referirse a que venían del cielo. Así nuestros antepasados lo veían, ¿no? Ángel no quiere decir que sea de la luz o que sea de la oscuridad. Es simplemente un término de que venían de arriba, ¿no? Lo aclaro porque a veces se piensa que cuando se menciona ángeles, no, viene de la luz, es positivo, no, no necesariamente. Entonces, narra este documento y también otro documento llamado el Libro de los Jubileos, que es un libro de judío que se estudia, pues no está en el Pentateuco, pero ellos lo estudian en sus sinagogas. Es un documento que también habla de la historia del Génesis y amplía ciertos temas. Entre esos menciona lo de los gigantes, cómo ellos se comían a sus madres y eran bestias totalmente hostiles. Entonces, ellos se reproducían a través del juego genético. Se mezclan con los seres humanos, incluso podían mezclarse con animales y tenían descendencia de unos seres horribles, espantosos físicamente, cabezas de animales, cuerpos humanoides, por el alto conocimiento genético que tenían. Los dioses de Egipto que vemos en los dibujos eran realmente así. No era que los antepasados se los inventaran. Y casos como el de Egipto hay en Grecia, en la India, de seres con formas extrañas. Y todo eso hacía parte del juego genético que ellos hacían con toda esta mezcla. Entonces, así es que permanecían, así es que se expandían a través del conocimiento genético que lograban tener. Y por supuesto, de ese juego genético, ellos, entre otras cosas, lograron dejar una descendencia humana, es decir, seres con cuerpos humanos, pero con genética de ellos y también genética humana, ¿no? Una mezcla. O sea que podría Entonces, ser que algunos famosos sí, sean híbridos. hay híbridos. En el planeta Tierra hay híbridos, que es lo que comúnmente se llama los de sangre azul, el linaje merovingio, el santo grial, los escogidos. Son razas, son familias que están en la élite, en los puestos de poder. Cualquier ser humano como tú y como yo no podemos llegar a esos niveles de poder,
porque eso está reservado para los descendientes de los dioses, que es la raza humana de ellos aquí, que son iguales a nosotros, pero no son humanos. Entonces, vemos las monarquías, vemos los principados, vemos los presidentes de las grandes potencias, vemos personajes que tienen el poder absoluto en el mundo, los Rothschild, Rockefeller, los Morgan, los Onassis, los Lee, bueno, y muchas otras familias que controlan el mundo detrás del poder. El poder que vemos nosotros es Estados Unidos, Rusia, China. No, hay personajes que tienen mucho más poder que esas potencias, que son los que son los dueños de las potencias y son las grandes familias del poder. Las 13 familias denuncian algunos que tienen el poder absoluto. Ese es el linaje de ellos aquí. Interesante. Y a través de ellos controlan. Última pregunta. Si uno de esos cuerpos físicos reptilianos que llegaron con el dragón muere, ¿su espíritu sobrevive? No tienen espíritus como tal, porque ellos al perder primero desde ese origen cuando se rebelaron, ellos fueron perdiendo la conexión con la creación hasta un punto en que se perdieron totalmente. Entonces, el espíritu, cuando se degrada a esos niveles, ya pierde la condición natural y comienza a convertirse en una entidad. Es decir, un espíritu, ¿cómo se determina? Porque el espíritu tiene una vibración determinada que es compatible con un cuerpo físico humano. Por eso el espíritu encarna en un cuerpo humano. Cuando el espíritu se ennegrece y desciende tanto su vibración, ya deja de ser compatible con un cuerpo físico humano que tiene un arquetipo, un modelo específico, y se convierte ese espíritu en una entidad, una energía densa de baja vibración. Pero consciente, entonces, es consciente. Claro, es consciente porque en ese proceso de generación aún está vivo y se mantiene con vida porque se alimenta de otros seres que aún tienen espíritu. Entonces, es consciente de su existencia, pero en un grado de degeneración. Solo vive para hacer el mal, porque ya se degradó totalmente. Entonces, si muere ese cuerpo, esa entidad no puede en ese momento pues entrar en otro cuerpo. Esa energía queda vagando, porque la energía, como dice la ciencia, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, esa energía se transforma en un ente que vaga en otra dimensión, esperando el momento en que un cuerpo físico baje su vibración a tal punto que esa entidad pueda posesarlo. Y eso sucede en el planeta Tierra. ¿Cómo sucede el proceso de posesiones? Que es real. Hay muchas veces que son casos de enfermedades mentales, pero hay muchos casos que son reales. El ser humano baja su vibración por un proceso de degeneración y las entidades que vagan, que quedaron flotando ahí por la destrucción de muchos de estos seres físicos en el pasado. Ellos fueron destruidos y las entidades quedaron por ahí vagando. Estas entidades posesan cuerpos y logran allí pues manipular en este caso al dueño de ese cuerpo físico, porque por ley no pueden haber dos espíritus en un cuerpo. Entonces la entidad lo que hace es posesar, violenta esa ley y entra a ese cuerpo de forma arbitraria para manipular allí. Entonces, bueno, es un proceso delicado que, bueno, podría dar para otro tema, ¿no? Hablar del tema de las posesiones. Pero sí sucede, entonces cuando ellos mueren en cuerpo físico, queda vagando la entidad. En el caso del espíritu, cuando nosotros morimos, ocurre un proceso que sé que, bueno, sé que muchos de los que me están viendo quizás no lo contemplen, pero lo que ocurre cuando morimos nosotros es que nuestro espíritu reencarna en un cuerpo humano hacia futuro. ¿Por qué? Porque el espíritu es compatible para entrar en un cuerpo físico humano, no para entrar en un animal ni en un árbol, no, en un cuerpo humano. Ahí reencarna y sigue el proceso. Si nosotros degradamos nuestro espíritu a tal punto que se vuelve una entidad, ya no reencarna, ya queda vagando. Esa es la diferencia, cuando morimos nosotros y cuando mueren ellos. Tremendo. Gracias por ilustrarnos con la forma como lo ves y por hacerlo de esa manera tan didáctica y tan clara. Me queda muy claro. Te sigo haciendo más preguntas en esta línea, pero ya en la segunda parte que vamos a colgar en el canal Esta es mi fe. Los esperamos en la segunda parte para seguir recibiendo respuestas tan interesantes.